Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre los lastres, esos aditamentos pesados que se encuentran presentes en los seres humanos y que hacen tan difícil su ascensión hacia los planos más elevados de la existencia y de la luz. Fíjense, dice la leyenda que cuando César entraba victorioso en Roma y que era aclamado por la muchedumbre, pues había un esclavo que le susurraba al oído: recuerda que eres mortal. Y a pesar de tan sabio consejo, ya saben lo que pasó, se vio apuñalado para el regocijo de los cronistas del corazón de la época, por aquel famoso Brutus. Bueno, seguramente de niños les enseñaron que eran 7 los pecados capitales y que de ellos derivaban todos los demás. Y que además todos eran mortales de necesidad. De modo que si uno se moría sin confesar, aunque hubiera cometido solo uno de ellos, ¿verdad? Pues ¿a dónde iba? Directo al infierno. Y así el orgullo, la ira, la envidia, la avaricia, la gula, la lujuria y la pereza, pues no eran simples pecados veniales que se perdonaban rezando un Ave María, un Padre Nuestro, eran mucho más. Bien, en estos pecados, en realidad, pues debemos pensar que son pasiones dominantes del ser humano, ilusiones, o si lo prefieren, oscurecimientos de la realidad que achican su comprensión del universo y que se convierten a posteriori en hábitos y mecanismos de defensa que conforman un carácter, una manera de ser que les impide llegar a ser libres y espontáneos, que les impide estar en armonía con su entorno y desde luego que les impide ascender y sublimarse, es decir, perder densidad, aumentar su tono vibratorio y alcanzar una dimensión más alta. Y en ese sentido, sí que les condenan a sus propios infiernos, que no son otra cosa que los círculos cerrados que ustedes mismos crean. Algo así como el laberinto personal en el que se van perdiendo desde la infancia, persiguiendo aquello que más necesitan y de lo que curiosamente más se defienden: el amor. Sin embargo, se dejan de lado la vanidad y la cobardía, tal vez porque la hipocresía y las falsas apariencias que produce la primera, pues se consideraban entonces pecados menos importantes, porque el miedo, que ya saben que es el generador principal de la cobardía, ha sido el motor sobre el que se han basado gran parte de las religiones principales en la historia de la humanidad. Y en el fondo, tal como proclama Patanjali, ¿verdad? el clásico de la filosofía perenne de la tradición hindú, los obstáculos del camino, como la prepotencia, la lujuria, el odio y el apego, pues se reducen a la oscuridad de la ignorancia, que es el campo donde florecen las demás. Hace ya algunos años que han salido a la luz diversos trabajos divulgadores de una vía espiritual y psicoterapéutica, ¿verdad?, que hunde sus raíces en la tradición esotérica de la comunidad afgana de los Sarmuni, que es una síntesis de budismo y de islamismo con influencias zoroástricas, ¿verdad?, y que fue sistematizada por Gurdjieff dentro de aquel célebre libro El Cuarto Camino, ¿no?, y después transmitida
a buscadores prestigiosos de todo el mundo por el maestro espiritual Oscar Ichazo, e investigada también y completada por uno de los pioneros del movimiento para el potencial humano, que es el psiquiatra chileno y creador del Instituto SAT, Seekers After Truth, Buscadores de la Verdad, el doctor Claudio Naranjo. Bueno, pues hoy día se conoce como eneagrama, todo este proceso, ¿verdad?, que sería algo así como una especie de mapa cósmico que representa geométricamente las leyes universales y que indica un posible camino de conocimiento y de realización. Pero fíjense bien, lo más fascinante de esta herramienta psicoespiritual pues es que constituye una vía que puede convertirse en una especie de guía vital, perenne, y en una forma de ser y de estar en el mundo, pero que al mismo tiempo no se erige en un sistema cerrado para justificar la propia conducta o para clasificar a los demás. En los años 60 y 70, quienes se acercaban al estudio de sí mismos, ¿verdad?, quedaban atrapados en tipologías de tipo constitutivo, es decir, si era físicamente atlético, o asténico, o pícnico, o temperamentalmente colérico, flemático, sanguíneo, qué sé yo, o planetario, otras veces era venusiano, jupiteriano, lunar, solar, etcétera, etcétera. Así, según la mayor o menor influencia de un astro, pues quedaba categorizada la persona. De forma que quienes se acercaban a la terapia del eneagrama se familiarizaban con términos como compulsivo, obsesivo, narcisista, histriónico, ¿verdad? En fin, todas estas tipologías ya se imaginarán que servían como una primera aproximación o para diagnosticar también los síntomas, pero nunca para ahondar en el núcleo de la personalidad. Porque desde esta perspectiva, cualquier neurosis no seria, sino una neurosis normal, pues pasaría a ser una búsqueda particular y una pérdida de ser, ¿verdad?, una especie de estrategia dominante que acerca la ilusión de la meta, pero que les mantiene siempre sedientos. Así pues, estas 9 pasiones de las que les hablaba antes, basadas en otras tantas distorsiones cognitivas, pasan a engrosar el grupo de lastres que atan y maniatan a los seres humanos, convirtiéndose en formas personales de buscar el núcleo del verdadero yo y a la vez de alejarse sin saberlo de ese verdadero yo, generando una serie de tipos de carácter que bien pudieran sintetizarse en los siguientes, fíjense. El primero, la ira, a cuyos usufructuarios algunos autores prefieren llamar perfeccionistas o reformadores o emprendedores, según el énfasis puesto en uno u otro aspecto de la personalidad, mientras que otros se limitan a llamarle el patrón uno de comportamiento, y que parte de un cierto nivel de resentimiento, porque el ser humano iracundo no suele ser una persona violenta, sino perfeccionista y obsesiva, apegada a las reglas y a cómo debería ser el mundo. Creo yo que la inflexibilidad es uno de sus rasgos dominantes más importantes. La ira contenida hace que paradójicamente pues suela mostrarse, ¿verdad?, como una persona educada, en este caso, y a veces hasta flemática. El afán de destacar ayudando, que está personalizado pues en lo que bien pudiéramos llamar el ayudador, el altruista, o el colaborador, o el auxiliador, o como quieran, pero fundamentalmente conocido como patrón 2, que no es exactamente el tipo de personas que se conoce como orgullosas, sino altamente emocional. Una persona seductora, inmersa en un mundo de falsa abundancia, que se manifiesta en un exceso de dadivosidad y de adulación, tal vez de excesivo amor superficial a la espera de reciprocidad, de una reciprocidad casi nunca perdida.
de una reciprocidad casi nunca pedida. Suele querer ser el centro de atención, por lo que a veces resulta algo histriónico. Continuamos con los lastres y les hablaré ahora de la vanidad. Un aspecto de la personalidad humana que aparece en el motivador, en el ejecutor, el luchador o el triunfador, ¿verdad? O si quieren, el mantenedor de un determinado estatus, del productor, del ejecutante, o más conocido como patrón 3, que no tiene por qué ser una persona tildada, sino fundamentalmente pendiente de la mirada ajena para recibir aprobación y conformar de este modo una identidad. Suele adaptarse esta persona como el camaleón, siempre sensible al cambio del viento y a los colores del entorno. Su meta podría ser estar de moda o triunfar en cualquier medio social, así estaría perfectamente contento. La envidia. La envidia aparece frecuentemente en el artista, en el romántico, el individualista, o también conocida como patrón 4, una figura basada en la melancolía y en la insatisfacción permanente que sufre para evitar la recriminación, la competencia, ¿verdad?, y la responsabilidad. Esta persona suele encontrarse a gusto en el papel de víctima y por su extremada sensibilidad es capaz de captar el sufrimiento ajeno, solidarizarse con él e incluso llegar a más, considerarse muchas veces superior en su fuero interno, porque sabe que los demás no pueden alcanzar tan fácilmente su profundidad de sentimientos. A continuación vendría la avaricia. Esta característica está vinculada con el pensador, el observador, el investigador o el patrón 5, como es conocido más comúnmente, que parte de un falso desapego que limita la expresión de sus emociones al mínimo, así como sus relaciones sociales, ¿verdad? Suele ser indiferente a la crítica y a la alabanza ajenas, ya que le cuesta tanto dar como recibir. Y su aspecto exterior, pues qué les diría yo, es distante y frío, porque en el fondo busca el conocimiento a través de la observación y el análisis, pero se encuentra más a gusto en el mundo mental que en el universo de los sentimientos o en el plano de la acción. Fíjense, a continuación tendría que hablarles del temor. El temor está relacionado con el personaje leal, el abogado del diablo, el soldado, el héroe, el escéptico o el que todo lo soluciona, conocido también como patrón 6, que le gusta controlar su entorno siempre, ¿verdad? Le gusta anticipar todos los problemas, tener las soluciones de antemano para no verse sorprendido. Claro, naturalmente basado en una cierta cobardía y desconfianza ante el mundo. Y es que a veces pues, se convierte en una especie de valiente compulsivo que huye hacia adelante como actitud contrafóbica frente a lo que teme. Esta persona es insegura y desconfiada y puede convertirse en una persona racionalista que duda de su propia duda. Suele poseer un olfato finísimo para detectar la falsedad, el engaño y hasta la mentira. Después vendría la gula, que aparece en el generalista, ¿verdad?, el epicúreo, el optimista, visionario, aventurero, o también patrón 7. Tiene como base la planificación y la autoindulgencia, ¿verdad? Una autoindulgencia que no es exactamente de comida, sino de experiencias, de amistades y de conocimientos. Esta persona huye fundamentalmente del dolor, por lo que suele intentar ser positivo y tener solución para todo. Es optimista por naturaleza y suele encontrar el lado ventajoso de cualquier situación, perdiéndose así la riqueza del lado oscuro de la luna, la lujuria, relacionada con el jefe, el que desafía, el que protege,
el cabecilla de turno, el asertivo, también llamada patrón Pocho. Este patrón está basado en la venganza y el castigo y parece que es el más antisocial de todos estos caracteres. Suele definirse por su impetuosidad arrogante y por su ausencia aparente de sentimiento de culpa, porque para él la vida no tiene sentido sin intensidad, se encuentra mejor en la acción que en la reflexión y puede llegar a ser un excelente líder para los que le rodean. Y así estén seguros que lo van a seguir siempre por su audacia y su arrojo. Bien, ¿qué decir de la indolencia o la pereza? Ay, ay, ay. Bien, este es el carácter que desarrolla el pacificador, el mediador, el amante o patrón 9, y que no es forzosamente una persona inactiva, sino que antepone las necesidades de los demás a las suyas propias, porque se ha acostumbrado a olvidarse de sí mismo en una especie de insensibilización a su propio dolor. Sobreadaptado y complaciente, a este carácter se le reconoce por su servicialidad, por su servicio compulsivo. Estos son excelentes mediadores porque soportan sin dificultad los conflictos y la confrontación. Sin embargo, dentro de todos ellos, debo detenerme en uno en especial: el orgullo. Hay orgullos genéticos y nostálgicos que sufren un orgullo transmitido de generación en generación. ¿Quién de ustedes no tiene amigos muertos de hambre que esgrimen el glorioso pasado de sus ancestros, ¿verdad? O sus apellidos, o incluso los premios florales del abuelo como una tarjeta de crédito que pudiera pagar todas las copas en las que ahogan su mediocridad? Hay muchos ejemplos ilustres, ¿verdad? Por ejemplo, la literatura española, cuando habla de esos hidalgos que en lugar de ponerse a trabajar y llenarse la barriga como el vulgo, preferían llenarse la barba de migas y pasar hambre para que todos creyeran que seguían siendo ricos. Esas clases altas venidas a menos, ¿verdad?, que tenían servicio al que mataban de hambre. Y esas casas, esos chalets adosados en los que nunca se come pescado fresco, pero se le pelea €1 a la inmigrante de turno que se dedica a la limpieza. En líneas generales, este tipo de personas orgullosas centran el orgullo en lo que tienen, o mejor dicho, en lo que dejan de tener. Porque el orgullo es, en líneas generales, un asunto de mentes desocupadas. El orgullo es primo hermano de la envidia. La gente que se levanta cada mañana para sacar adelante a una familia, los que pelean cada centavo que entra en su casa, quienes trabajan para realizar un proyecto o se dejan la piel en lo que creen, rara vez tienen tiempo para pensar en el orgullo, aunque con frecuencia pueden estar orgullosos de sus hijos, de su tesón, de su capacidad de lucha y sacrificio, de sus amigos y hasta de su modesto apartamento o de su automóvil de segunda mano. Y es que el orgullo, pues es en muchas ocasiones un muro que impide acceder a la solución de los problemas. Fíjense, me viene a la mente un refrán español que dice lo siguiente, ilustra esto perfectamente. Dice: dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Pero créanme, si el orgullo sirve para no dar un paso adelante, para no reconciliarse, ir a buscar al amigo, al que se ama de veras, por culpa de un enfado que ya dura demasiado tiempo, pues entonces de nada sirve y habrá que considerar seriamente prescindir de él. Este es uno de los lastres más pesados que impiden que el ser humano ascienda, que vibre más rápido, que pierda densidad. ¿Qué decir de los prejuicios? Muchas personas son discriminadas por motivos de raza, de sexo,
de orientación sexual o de discapacidad o por padecer enfermedades como el SIDA o trastornos mentales. La base de la discriminación suele encontrarse casi siempre en los estereotipos, que no son más que creencias, ¿verdad? Como ideas o sentimientos negativos o positivos hacia ciertas personas que pertenecen a un grupo determinado. Cuando se realiza una valoración negativa de un grupo en base al estereotipo, el resultado es un prejuicio. Y cuando los prejuicios llevan a una persona a actuar de un modo determinado respecto al grupo o al individuo prejuzgado, el resultado siempre es el mismo, la discriminación. Por ejemplo, impedir que alguien de raza negra o gitana entre en un determinado local es discriminación. Pero ¿cuál es el proceso? Se preguntarán ustedes, ¿verdad? Que lleva a una persona a despreciar o a maltratar a otras por ser diferentes. Es un proceso complejo. En primer lugar, la categorización. Todos los seres humanos tienden a categorizar el mundo que les rodea para poder manejarlo y entenderlo mejor. Por ejemplo, si entran en un centro comercial y necesitan información sobre un producto, ¿qué hacen? Pues buscan a una persona que encaje dentro de esa categoría de dependiente y seguro que lo van a encontrar fácilmente y así consiguen de forma rápida aquello que desean. Han categorizado. El problema estriba en que la clasificación social hace que se exageren las diferencias entre grupos y que los vean como muy homogéneos, de manera que todos sus miembros van a parecer iguales. Por ejemplo, ¿qué imagen les viene a la mente cuando piensan en un contable, en un abogado o en un albañil? Están categorizados. Después tendríamos que hablar de los estereotipos. Esta tendencia a establecer categorías y a agrupar a las personas dentro de ellas es lo que da lugar a los estereotipos, que van más allá de la mera categorización y que incluyen rasgos de personalidad, emociones, aficiones, gustos, etcétera, que se cree comparten todos los miembros del grupo. Así que alguien puede pensar que un contable siempre es aburrido y que no le gustará ir por ahí de juerga, ¿verdad? Créanme que mientras existan prejuicios, no es posible la ascensión espiritual ni el aumento de la tasa vibratoria para alcanzar esa densidad más sutil. Kant, el filósofo, legó un discurso imprescindible para entender la dignidad. Ese discurso replica dos tendencias, ¿verdad?, constitutivas de lo que es hoy la sociedad. Por una parte, la mercantilización creciente del mundo, incluida la vida humana, el que nada quede a resguardo del alcance del dinero, y por otra, la inclinación de los seres humanos a permanecer en la minoría de edad, tutorizados por diversos poderes y personas, es decir, a dejarse dominar, a dejarse esclavizar, a dejarse envilecer, en fin, eso que se llama, o que llamaba el ánimo servil. Frente a esas tendencias, Kant defiende que al margen del reino de las cosas que tienen precio, habría que pensar en las que poseen una dignidad. En ese sentido, dignidad para él sería lo que caracteriza aquello que se eleva por encima de todo precio, cuyo valor no es relativo sino absoluto, lo que no puede servir de medio para ningún fin externo a sí mismo. Y así, según Kant, solo los seres humanos, y solo precisamente en la medida que sean sujetos racionales libres, poseen dignidad. Un aspecto interesante de su doctrina es que nos muestra la dignidad no como un estado, sino como una situación. Y en ese sentido, pues es algo así como una tarea, como un reto, ¿verdad?, como una conquista que siempre está amenazada. Pero bueno, el mero hecho de formar parte de la especie humana, pues francamente no da título alguno para ella. Y así las figuras del esclavo, del súbdito, de la fuerza de trabajo capitalizada, pues son figuras humanas, claro está, pero en cuanto sometidos a un poder externo, los individuos pues han sido convertidos en indignos, reducidos a cosas, a meros medios, porque decía él que solo la libertad dignificaba.
Sin embargo, el sentido exacerbado de la dignidad constituye en sí mismo un lastre demasiado pesado para la evolución y el progreso del ser humano hacia niveles menos densos de la realidad. Y es que si por dignidad no se dan pasos al frente y se autoaíslan, la dignidad constituye también un freno, no nos serviría. Déjenme hablarles de la razón ahora. La razón corresponde a un concepto propio de la filosofía y ha sido utilizado para hacer referencia a aquella facultad humana para resolver problemas con distintos niveles de satisfacción. Se trata de aquel pensar que les permite dilucidar las mejores soluciones tanto para los problemas de la vida cotidiana como para aquellos que poseen una mayor dificultad. Y créanme que el pensar se contrapone siempre al desarrollo de la intuición. Es decir, si piensan, no intuyen ni desarrollan su sexto sentido, y viceversa. Si quieren fluir y desarrollar ese sexto sentido, no deben pensar, porque cuando usan su intuición, no piensan. El pensamiento funciona bien para el estudio, la formulación de hipótesis, desarrollos, extracción de conclusiones, etc., pero no para su uso en la vida cotidiana, en la toma de decisiones diarias, porque en ese momento lo que les va a resultar mejor siempre es dejarse fluir, por cuanto esa luz que proviene de aquí, de la intuición, esa voz de la conciencia o voz de Dios, nunca falla, no les fallará jamás. Y no solo eso, sino que constituye el tesoro más preciado, el más recóndito y menos comprendido del ser humano, lo más valioso que tiene. Una de las principales características de la razón tiene relación con la lógica. ¿Qué es eso de la lógica? Bueno, pues la lógica es aquella herramienta que les permite usar la razón en torno al patrón de causa, efecto, solución. La razón tiene que ver con la verdad. Es decir, la razón busca verdades, opiniones más reales, más próximas a lo real, con más carga de realidad que otras. No está igualmente próxima a la realidad cualquier tipo de forma de ver, de entender, de operar. La razón es esa búsqueda de verdad, esa búsqueda de mayor realidad con todo lo que el descubrimiento de la realidad comporta. La razón atiende a una realidad que no depende de ustedes, que no les complace, que no espera darles gusto. Por tanto, a veces los descubrimientos de la realidad son bastante más desagradables que las ilusiones que pueden hacerse sobre ella. Y la ética es otro de los lastres. Es una de las tantas ramas de la filosofía, la ciencia que estudia las cosas por sus causas, de lo universal, lo necesario, que se dedica al estudio de los actos humanos, pero aquellos que se realizan por la voluntad y libertad absoluta de la persona. Y este es un punto relevante porque la ética versa sobre el acto bien o mal realizado. Claro está, un bien o un mal de conveniencia, decidido siempre de forma interesada por alguien que ostenta el poder religioso, cultural, social o político. Por lo mismo, si una persona actúa incorrectamente, pero lo hizo bajo presión o en ausencia de libertad para escoger, no se puede hablar de un acto humano. Mejor dicho, de un acto humano incorrecto. De este modo, es posible aproximarse a la conceptualización de la palabra moral, que ya saben que proviene del latín mores, costumbre, como la adquisición del modo de ser logrado por la apropiación o por los niveles de apropiación donde se encuentran los sentimientos, las costumbres y hasta el carácter. Moral tiene una significación más amplia que el vocablo de la ética. La moral es un conjunto de normas y valores dictados por otras personas, con los que las personas y los grupos identifican su proyecto de felicidad. La reflexión ética se orienta hacia la identificación de valores y normas
que permitan la convivencia entre personas o grupos con diferentes morales. El sistema de concreción de los valores, es decir, las normas morales que funcionan en las distintas sociedades, han sido entendidas tradicionalmente como un sistema adaptativo orientado a mantener a las personas en contacto con su realidad y por ello a facilitar su supervivencia como grupo y su desarrollo como personas. Porque mientras las sociedades han permanecido más o menos aisladas, no se ha percibido prácticamente conflicto alguno entre las diferentes normas morales. Sin embargo, a medida que unas se acercan más que otras al respeto a los derechos humanos, algunas normas o ciertos valores pueden ser disfuncionales para el desarrollo de la persona. Así pues, ya ven que no es todo relativo. ¿Qué les puedo yo contar que no sepan de otros lastres como los rumores y eso que llaman el prestigio y la reputación? Fíjense, durante el tránsito por ese sendero finito que han llamado vida, los seres humanos sueñan con concluir sus días habiendo dejado algún tipo de huella dentro de su familia, de su comunidad o de su país. Cada quien tiene en sí la capacidad de elegir cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Todo aquello que da forma al legado personal de cada uno y que permite alcanzar un deseo universal siempre constante a lo largo de la historia. El sentido de la trascendencia. Es decir, ¿cómo seré recordado? ¿Habrán valido la pena mis días? ¿Qué asuntos dejo pendientes? En fin, tal vez buscando que sean otros quienes los terminen en nombre de cada uno. ¿Acaso estoy arrepentido de todo aquello que callé y nunca me atreví a decir, preso por el miedo a la soberbia? ¿Fui en términos generales una persona de bien? Todo esto preocupa siempre. Jóvenes o viejos, todos se han enfrentado a este tipo de interrogantes en algún momento de sus vidas. Y es que conforme caminan la senda, constantemente voltean hacia atrás, movidos por el hambre de lo certero. Algunas cosas les han resultado fáciles, otras probablemente pueden equipararse a un vendaval de grandes magnitudes. Y les comento esto considerando pues eso que algunos llaman dos virtudes esenciales para la vida, el prestigio y la reputación. Dichos adjetivos constituyen una dicotomía sin paralelos y alcanzarlos toma algo así como la eternidad misma y sin embargo, por más sólidos que parezcan, cuando se pierden generalmente, pues lo hacen para siempre. Y sin embargo, por más sólidos que parezcan, cuando se pierden generalmente lo hacen para siempre. Son reacios a volver. En general, cada quien tiene la reputación que merece. Claro está la incapacidad de comprender la circunstancia del otro, es decir, la facilidad con la que a veces se esparce el rumor y la calumnia, pues pueden terminar con la reputación de cualquiera. Porque ya saben ustedes que información es poder y que quien la posee casi nunca la comparte. Y quien está carente de ella hace del chisme su aliado para así debilitar o destruir. Y al final, lo verdadero termina siempre por salir a la luz. Los seres humanos persiguen el prestigio por un sinfín de motivos. El inseguro busca ocultar sus fallos tras el oropel y no es capaz de entender que lograrlo requiere un sustento de algo verdaderamente sólido. Porque gana prestigio quien triunfa o destaca en cualquier ámbito por méritos propios. Consiguen reconocimiento aquellos que están dispuestos a compartir el éxito con el entorno que les rodea. Es prestigioso cualquier hombre o mujer que ante todo desee hacer de sus experiencias un testimonio público, accesible a los demás, para dejar una enseñanza y mantener una experiencia didáctica. La reputación viene en cualquier gama de colores y de sabores. ¿Cuántas veces se han dejado llevar por el rumor y al conocer a la persona de la que rumoreaban algo, su opinión cambió completamente para siempre?
Son interminables las ocasiones donde seguramente compraron indulgencias plenarias y paraísos en la tierra para después llevarse una decepción tremenda. Uno de los lastres más pesados que existen es el juicio a los demás. Y es que existe una tendencia general de todos a juzgarlo todo y a juzgar a todos, y equivocadamente a todos. Y francamente eso es lamentable. Pero claro, la pregunta siempre subyace: ¿por qué todos juzgan a todos? ¿Y por qué los juzgan equivocadamente? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pienso que es muy fácil de entender. Sucede que cada cual proyecta sus defectos psicológicos sobre los demás. Cada cual ve en el prójimo sus propios defectos. Los defectos que se le adjudican a otros casi siempre los tienen de más en ustedes mismos. Juzgan a los demás sin conocer prácticamente ninguna de las premisas o circunstancias que les permitirían extrapolar una conclusión. ¿Han oído ustedes hablar de la antipatía mecánica? Ese hecho por el que de pronto alguien siente antipatía por alguien sin existir motivo aparente. Entonces dicen aquella frase típica de que, bueno, pues esta persona me ha caído mal. Pero ¿cómo es que ha caído mal si nunca la han visto antes? Si hasta ese momento no se habían presentado. ¿Qué sucedió? ¿Por qué les ha caído tan mal esa persona? Que ni siquiera la conocen de nada. Bueno, independientemente del signo de encuentro de las energías que pudiera provocar una situación de este tipo, ¿verdad? Lo habitual es que simplemente pues, se hayan dejado influir por la apariencia. Es decir, es alta, baja, es grueso, delgado, tiene la nariz aguileña, lo tiene achatada. Y de verdad creen que ese es un motivo suficiente como para decir que les ha caído mal. ¿Qué ha sucedido? Bueno, sencillamente han proyectado sobre su víctima sus mismos defectos psicológicos. Posiblemente han visto en esa persona el defecto más grave que ustedes mismos tienen y naturalmente a nadie le gusta verse así. Los defectos que cargan en su interior les vuelven injustos con su prójimo. Es decir, se amargan la vida con sus defectos y lo más grave es que también se la amargan a los demás. Ya saben que los celosos sufren mucho, ¿verdad? Y además hacen sufrir a los demás. Los celos han causado y continúan causando un daño gravísimo a los seres humanos. Y en muchos casos las apariencias engañan. Muchas veces juzgan un acto ajeno de forma equivocada, de acuerdo con sus egos. Y el resultado viene a ser precisamente ese, la calumnia. De modo que al final todos calumnian a todos. Y esto es lamentable. ¿Qué decirles del egoísmo? El egoísta es quien causa la disensión y la discordia en el mundo. El egoísta siente siempre que el egoísmo ofrece ventajas inmediatas y concretas, mientras que los beneficios que resultan del altruismo son inciertos y nunca podrían materializarse. Puede ver el egoísta, ¿verdad?, que hay otros que practican el egoísmo con resultados aparentemente favorables y por ello concluye que el egoísmo le da más resultado que el altruismo y que esa es la razón por la que actúa de forma egoísta. Y es que el egoísmo y el crimen no pueden ser eliminados en tanto en cuanto el ser humano crea que le son lucrativos, que le son válidos. Y a menos que se demuestre que son infructuosos, que son nocivos para su bienestar, el egoísmo, la corrupción y el crimen van a continuar y tal vez se vuelvan incluso más agravantes, qué sé yo, hasta el punto en que pudieran llegar a destruir esta civilización, como lo han hecho con muchas otras en el pasado. La eliminación del egoísmo, entonces, depende de la eliminación del motivo de lucro que hay escondido detrás de él. Y la solución del problema, de este problema del egoísmo, depende de la respuesta a esta pregunta. ¿Merece la pena el egoísmo? ¿Se benefician de verdad del egoísmo?
Si van a beneficiarse del egoísmo, deben obtener de los demás algo más de lo que dan a cambio. O mejor dicho, obtener algo a cambio de nada. Deben ser capaces de cosechar utilidades que no han ganado y deben ser capaces de escapar de las consecuencias de sus hechos de maldad. Deben observar que todos los éxitos obtenidos mediante el egoísmo están basados en la suposición de que pueden recoger utilidades sin sembrarlas antes y de sembrar maldad sin recoger sus consecuencias. En otras palabras, todo depende de su habilidad para burlar la ley de causa y efecto. Si pueden burlar esa ley, entonces serán capaces de beneficiarse del egoísmo. De lo contrario, no puede haber ganancia alguna que derive directamente de ese egoísmo. Y fíjense, demostrar que las acciones humanas están gobernadas por la ley de causa y efecto es demostrar que no existe ganancia alguna en el egoísmo y por consiguiente que no existe razón para practicarlo. Todo aquel que acepta la ley de causa y efecto debe rechazar el egoísmo como método de obtener prebendas. En otras palabras, todo aquel que actúa de forma egoísta esperando obtener algún tipo de beneficio o de ganancia, demuestra con su acción que verdaderamente no cree en la ley de causa y efecto. Tal vez pueda alabarla, pero por su acción lo que verdaderamente piensa es que está seguro que no tendrá que sufrir del efecto malvado de su acción, que realmente pues no va a haber ningún efecto, o que sí lo hay, pues que lo va a poder evitar. Un acto de maldad solamente puede basarse en la creencia de que el malhechor puede evitar las consecuencias de su acto. En otras palabras, en su habilidad para desafiar esta ley de causa y efecto. Y aquí yo quisiera hacerle un llamado a las personas egoístas. El egoísta vive en un plano inferior al del altruista. Su conciencia está centrada en su personalidad y por lo tanto está más al tanto de la separación física de sus prójimos que de la unidad espiritual con ellos. Si esperan cambiar su posición egoísta, deben tratar de hacerlo en el plano donde funciona y estimular su propio interés. La ley de causa y efecto, además de gustarle al altruista, también tiene un atractivo efectivo para el egoísta. Cuando el egoísta se convenza de que se recoge lo que se siembra, se dará cuenta de que cualquier acto que ejecute para el beneficio de alguien más inevitablemente resultará en un beneficio similar para él y que beneficiando a los demás también se beneficiará a sí mismo. De igual manera se dará cuenta de que cualquier sufrimiento que pueda haber causado, cualquier daño que le pueda haber infligido a otro, tendrá el mismo efecto sobre él y que por dañar a otro también se causa daño a sí mismo. De modo que, bajo estas premisas, no les será difícil entender que deben practicar la fraternidad y evitar dañar a los demás, porque hacer lo contrario es actuar en contra de su propio interés. Por esta razón, el conocimiento de que se recoge lo que se siembra tiene un efecto doble. Por un lado, frena el egoísmo y por otro, promueve la fraternidad y la unión entre los seres humanos. Y fíjense bien, la noción ilógica de que están aquí por una sola vida es lo que habitualmente engaña al ser humano para que crea que siendo egoísta se pueden obtener ciertas ventajas. Y esto visto a la luz de eso que llaman el karma y la reencarnación o renacimiento, pues resulta aparente, ¿verdad? Es aparente que tales ganancias van a ser solamente transitorias e imaginarias en lugar de ser verdaderas o continuas. No tienen más ventajas que las de incurrir en deudas que finalmente tienen que ser liquidadas de alguna manera. El egoísmo
el más grande de todos los obstáculos para el progreso humano, debe ser combatido. Lo que han de hacer, deben de hacerlo ustedes mismos. No existen religiones, ni filosofías, ni corrientes de pensamiento que puedan ayudarles. El camino que hayan elegido deben andarlo ustedes por ustedes mismos. Nadie puede andarlo por ustedes. Aprendan a despojarse de estos lastres sin hacer daño a nadie y respetando el derecho de los demás a elegir, pero suelten poco a poco los prejuicios, las razones, las reputaciones, las éticas y morales, los orgullos y dignidades, las razones, los complejos, las inhibiciones, las vanidades, las soberbias, etc. Y en esa misma medida volverán a ser auténticos, volverán a ser ustedes mismos, comenzarán a ser libres de verdad e iniciarán el proceso irreversible de la maduración, la pérdida de densidad y finalmente la ascensión. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández. Y esto ha sido uno por hoy. Out. Muchas gracias por su atención.